Gemma? Read it. I went to work. Okay, excellent work. Okay, guys. So let's start with today's lesson. Before we start, do you have any questions? No. No, teacher. All right. No questions. Okay, so yesterday on Tuesday, we were talking about the past simple tense. Do you remember something about this topic? Yes. Okay, what do you remember about Se the le past? agrega ed. Okay, we add ed to some verbs. Excellent. Gemma, what do you remember? Para cosas que ya pasaron y se le agrega de y se le agrega en las negaciones didn't. Okay, excellent. Perfect. Okay, so here we have. Okay, how are you, Mariana? Hello. Hello, teacher. Okay, how are you, Mariana? Okay, I hope you're doing well, Mariana. Okay, so we are talking about the past simple tense, the topic that we were learning in the previous lesson. And so let's start. Can you see my screen? Yes. Okay, excellent. Yes, teacher. Okay, here I have a brief test. Can somebody help me read it? ¿Alguien me puede ayudar a leerlo? ¿Esto? Okay. The past simple is the most common way of talking about past events or states which have finished. It is often used with past time reference. Yesterday, 2 years ago. Okay, excellent. Thank you, Luis. Okay, here it says the past simple is the most common way of talking about past events. Ok, entonces lo más común que utilizamos el past simple es para hablar de eventos pasados o states which have finished, cosas que han terminado, ¿no? Eventos pasados o cosas que han terminado de manera general. Entonces, para dos situaciones se utilizan eventos en pasado y cosas que han terminado. También se utiliza con past time references, referencias al tiempo pasado. Por ejemplo, bueno, esto, el eje se lee for example. For example. ¿Sí? Es una abreviación. For example, yesterday or 2 years ago. ¿Conocen la expresión yesterday? Yes. Ayer. Ayer, and 2 years ago. Años atrás. 2 años atrás, muy bien. Entonces, los past time references son como expresiones muy específicas que nos indican que estamos hablando del pasado simple. Si recuerdan, cuando estábamos hablando del presente simple, utilizábamos igual algunos adverbios que nos indicaban que estábamos hablando en presente. Entonces, hay algunas palabras muy específicas que nos indican que estamos hablando en pasado. Unas de ellas son ayer, hace 2 años, y pues otras palabras más específicas. ¿Se les viene alguna en la mente? Tomorrow. Tomorrow? No. Are you sure? No. Porque ya pasó, o sea, es mañana apenas. Ok, tomorrow es mañana, ¿no? Entonces tal vez lo utilizaríamos para presente o para futuro. ¿Qué palabra se les viene a la mente cuando hablamos en pasado? Por ejemplo, aquí les voy a mostrar algunas más. ¿Qué tengo de este lado? 1 month ago.
1 month ago, muy bien. Ok. Ok, aquí tengo algunas expresiones que les pueden ayudar para referirse al pasado. Más que nada para detallar más sus oraciones o lo que ustedes quieran expresar. Por ejemplo, si quieren decir comí pizza. ¿Cómo diríamos comí pizza? I ate pizza. Muy bien. I ate pizza. Ok, aquí sabemos que comí pizza, pero si queremos decir cuándo comimos pizza, ¿cómo quedaría la oración? Sería where. Yesterday I ate pizza. Ok, excelente. Por ejemplo, así quedaría un poquito más detallada la oración. Yesterday I ate pizza. Ayer comí pizza. Ok, aquí podrían utilizar cualquiera de estas, pero igual depende mucho del contexto o lo que quieran expresar. Por ejemplo, tenemos ayer, last week. Do you know what is last week? La semana pasada. La semana pasada. Muy bien. Last month. El mes pasado. Excellent. 1 week ago. 1 week ago. Una semana, no. ¿Hace una semana o Ajá, una hace una semana semana. antes? Ok, hace una semana o una semana antes. Excelente. 2 months ago. Hace 2 meses. Hace 2 meses. Excelente. 3 years ago. Hace 3 años. Hace 3 años. Yesterday ya dijimos que era. Yesterday morning. Ayer por la mañana. Ayer por la mañana. Muy bien. ¿Cómo leemos este número? ¿Alguien sabe? 19. 90. Ok, 90. Muy bien. 90. Ujú. 90, 90. Excelente. 1990. Ok, the day before yesterday. What does it mean? The day before yesterday. Sería como antier, ¿no? Antier, muy bien. En inglés no hay una palabra muy específica o exacta para decir antier. Entonces se utiliza la siguiente expresión que es el día antes de ayer. Entonces es antier. Nosotros diríamos antier. ¿Ok? Entonces, ¿cómo diríamos pasado mañana? ¿Han visto una película que se llama El día después de mañana? Sí, me suena, pero no la he visto. Ok, diríamos the day After. after tomorrow. Aquí sí utilizamos la palabra que dijo su compañero. The day after tomorrow. Entonces, nosotros decimos en español pasado mañana, pero en inglés es the day after tomorrow. ¿Okay? El día después de mañana. Muy bien. Continuamos con March. Marzo. En marzo. ¿Ok? Aquí pueden utilizar cualquier mes, pero ese es un ejemplo, ¿no? On Sunday. En domingo. En domingo. ¿Ok? Igual aquí pueden utilizar cualquier día de la semana. Y esta expresión es muy común. Cuando yo When I nací. was, cuando yo nací. ¿Ok? Entonces pueden utilizar cualquiera de estas, pero depende mucho del contexto o lo que quieran expresar. Por ejemplo, yesterday, aquí sí queda bien la expresión, porque estamos hablando de un tiempo reciente. Entonces, ayer comí pizza. Entonces, hay dos maneras de utilizar esta palabra que es yesterday. Lo podemos bien utilizar al inicio, como dijo su compañera, o podemos decir I ate pizza yesterday. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos oraciones? ¿O qué notan de diferente? El sujeto. Ok, el sujeto es el mismo, ¿no?
Tal vez la posición de la expresión, ¿no? Aquí está el inicio Sí, sí. y aquí está el Al final. final. Pero lo que diferencia a estas dos oraciones es el uso de la coma. Pueden ver la coma aquí y aquí ya no está. Es cierto. Entonces, cuando utilizamos la palabra al inicio, entonces, yesterday, tenemos que poner una coma después de esta palabra y seguimos con la oración. Pero cuando lo utilizamos al final, no es necesario incluir la coma. Aquí, si se dan cuenta, ya no está la coma en esta oración. Yesterday, I ate pizza and I ate pizza yesterday. Entonces, esa sería como que una regla. No es una regla muy específica, pero la pueden utilizar. ¿Cómo dirían? En marzo celebré mi cumpleaños. En marzo Ah, celebré mi In cumpleaños. March, ¿Ok? In March. Coma, ¿ok? Celebrate my birthday. Celebrate my birthday. Ok, ¿qué le hace falta a esta oración? In March celebrated my birthday. El sujeto. In March, Es excelente. I o el sujeto. Muy bien. Aquí pues siempre es necesario incluir el sujeto en todas las oraciones. No podemos omitirlo, a menos de que estemos hablando en una oración del mismo sujeto. Pero como aquí estamos hablando de una sola persona, es necesario ponerlo. ¿Ok? En marzo celebré mi cumpleaños. ¿Cómo quedaría de otra forma esta oración? I celebrate my I birthday in March. Ok, excelente. I celebrated my birthday in March. Ok, si se dan cuenta, igual aquí, pues omite el uso de la coma. Aquí sí la ponemos y aquí no. Ok. Entonces, any questions so far? No. Ok, excelente, muy bien. Entonces, bueno, esa es una regla del inglés. Cuando estamos hablando de los días y meses del año, ¿qué utilizamos? ¿Alguien sabe? La M mayúscula. Las mayúsculas, muy bien. Entonces, a diferencia del español, en español usualmente escribimos los nombres de los meses en minúscula, a excepción de que comenzaran al inicio de una oración. En inglés, empiecen al inicio de una oración o estén en medio de una oración, siempre se tienen que escribir con mayúscula. Si se dan cuenta, aquí tenemos March, March, en mayúscula, ¿ok? Siempre van en mayúscula. Igual aplica lo mismo para los días de la semana. Igual aplican para las nacionalidades, nombres propios, estaciones del año, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Y cuando quieran escribir una oración que incluya estas palabras. Ok, muy bien. Vamos a regresar a lo anterior. Vamos, antes de checar esto, vamos a responder estas actividades que son verdadero o falso. ¿Alguna vez han hecho ese tipo de actividades? ¿Verdadero o falso? Sí. Sí. Ok, vamos a hacerlo entre todos para ir checando esto. Más que nada, en general es sobre el pasado simple. Ok, vamos, aquí nos dice, are these sentences true or false? ¿Verdadero o falso? Ok. Mariana, can you help me reading the first one, please? Yes. One. We use the past simple for things in the past which have finished. Okay. We have used the past simple for things in past which have finished. True or false? ¿Qué dice? True. 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 Okay, excellent. True. Okay, number 2, Gemma, please. We use the past simple for things that are happening now. True or false? False. 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 ¿Qué tiempo utilizamos para hablar de cosas que pasan al momento? ¿Recuerdan?
Presente continuo. El presente continuo. Recordemos que el presente continuo o present continuous es un tiempo que utilizamos para una de las acciones que estamos haciendo al momento de hablar. Por ejemplo, ahorita estoy hablando, estoy enseñando, estoy prestando atención. Entonces, esto no aplica con el pasado simple. Entonces es falso. Number 3. Luis. We use the past simple for single events or situation in the past. Okay. True. Yo digo que es true. True. Perfect. Verdadero. Entonces, utilizamos el pasado simple para eventos o situaciones en el pasado. Muy bien. Number 4. Mariana, please. We use the past simple for repeat events in the past. Okay. True or false? True, ¿no? True. Ok. False. False. Ok, vamos a checar esa respuesta. Esto tal vez no lo hemos visto. Es otro tiempo gramatical. Si recuerdan al inicio del curso, igual les estuve comentando sobre el presente perfecto. ¿Recuerdan esto? El present perfect. Yes. Ok, el present perfect se los explico de manera breve. Igual es un tiempo, a pesar de que se llama present perfect, presente perfecto, es un tiempo en pasado. Quiere decir que son para situaciones que comienzan en el pasado y que de alguna manera continúan en el presente. Entonces, utilizamos el presente perfecto para repeated events. Quiere decir eventos que se siguen repitiendo en el presente, pero que son eventos que comenzaron en el pasado. Entonces, la respuesta es false. ¿Ok? ¿Me explico? Yes. Okay, so number 5. Gemma, please. We only use the past simple for things a long way back in the past. True. Okay, true, excellent. Ok, aquí nos dice que solo utilizamos el pasado simple para hablar de cosas que únicamente pasaron en el pasado. Ok, entonces la respuesta es correcta. Number 6, Luis. Okay, we use the past simple for things a long way back in the past and things in the recent past. False. 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 ¿Por qué false? Can you tell me? Porque en past simple no habla de lo que recientemente pasó. Ok, excelente. Ok, entonces les explico esto. Muy bien, Luis. Aquí nos dice, usamos el pasado simple por cosas que sucedieron en el pasado y cosas que sucedieron recientemente pasadas. Por ejemplo, si yo les doy estos dos ejemplos, Luis, can you read the first one, please? I was born in 1998. Okay. I was born in 1998. Excellent. And Gemma, can you read this one, please? I just played soccer. Okay, I just played soccer. Muy bien, aquí tenemos dos cosas o dos eventos que sucedieron en el pasado. Ambas están en pasado. Yo nací en 1998, eso es algo que ya pasó, y yo jugué fútbol. Entonces es algo que ya pasó, una actividad que ya pasó. Ambas están en pasado, pero son dos pasados muy distintos. Por ejemplo, aquí estamos hablando que nací en 1998, pero es un evento que sucedió hace mucho.
things a long way back in the past. Es un evento que pasó hace, no sé, 25 años. 26 años, ¿no? Atrás. ¿Y esto cuándo sucedió? I just played soccer. Con esta palabra, Como que just, apenas, ¿no? apenas, muy bien. Justo. Ok, justo acabo de jugar fútbol. Entonces, la palabra just nos está indicando algo que acaba de pasar. Ok, entonces, podemos utilizar el pasado simple para eventos que sucedieron hace mucho, o sea, hace 25, 30, 100 años, o para eventos que acaban de pasar recientemente. Entonces, la respuesta es true or false. True. True. ¿Quedó clara esta explicación? Ok, sí. Okay, excellent. Gemma, can you read the 7, please? We use the auxiliary did or didn't to form questions and negative in the past simple. True or false? True. True. Bueno, negativo. Didn't. Yes. No es falso porque está diciendo que es al hacer oraciones, a la hora de hacer oraciones y las negativas. Y por ejemplo, did no es un auxiliar. Pero en questions, did. Ok. Vamos a explicar It's esto. true. True. Ok, muy bien. Vamos a Yes, true. explicarlo para que quede claro. Aquí nos dice, utilizamos el auxiliar did or didn't para formar preguntas y oraciones negativas en pasado. Entonces, recordemos que utilizamos did como auxiliar para las preguntas. Por ejemplo, si yo quiero preguntarles, ¿comiste pizza? ¿Cómo harían esta pregunta? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo empezamos una pregunta? ¿Recuerdan? Did Did. Luego, you. Did you eat pizza? Excellent. Did you eat pizza? Muy bien, si se dan cuenta, aquí estamos utilizando el auxiliar did. Y si queremos negar esta pregunta, ¿cómo quedaría? ¿Cómo empezamos una oración? You didn't eat pizza. You didn't eat pizza. Excelente. Entonces, aquí nos dice, utilizamos el auxiliar did o didn't para formar preguntas o negativos. Entonces, aquí estamos utilizando, ¿qué? El auxiliar did para preguntas y el auxiliar didn't en negativo para oraciones negativas. Entonces, la respuesta es true. True. Verdadero. Muy bien. Mariana, can you read the last one, please? we use the auxiliary have to form questions and negatives in the past simple? Is false. False. Ok, recordemos que el auxiliar have lo utilizamos con otros tiempos. Con el presente perfecto, que eso lo vamos a ver después. Bueno, te lo explico brevemente. Utilizamos have para el presente perfecto, igual es un auxiliar. Y también se utiliza para formar preguntas y negativos, pero eso es con otro tiempo gramatical. Entonces, no aplica en el pasado simple. Ok. ¿Quedan claras estas 8 preguntas o afirmaciones? ¿Alguna Yes. pregunta en específico? Ok, con esto queda un poquito más claro cómo se utiliza el pasado simple. Yes, teacher. Ok, excelente. Ok, muy bien. Hasta ahora hemos visto de manera general qué es el pasado simple, con este breve texto que nos dice algunas palabras muy específicas para detallar más nuestras oraciones o indicar cuándo sucedieron exactamente. Y pues estas afirmaciones, ¿no? Que nos dicen más acerca de los usos específicos que tienen estas oraciones. Muy bien, ahora vamos a ver esto que les comentaba el día de antier, que son cómo formamos los verbos ed. ¿A qué verbos les ponemos las terminaciones? ¿Ok?
Muy bien, entonces dijimos que una de las características principales del pasado simple o el past simple es que la mayoría de los verbos terminan con ed. ¿Qué verbos terminan con ed? Recuerden que hay dos tipos de verbos. ¿Qué verbos terminan con ed? ¿Regulares o irregulares? Regulares. Regulares, muy bien. Regulares. Ok, perfecto. Aquí nos dice, there are different types of words that end in et. Hay diferentes tipos de palabras en el idioma inglés que terminan con ed. No necesariamente tiene que ser un verbo para que terminen ed. Aquí nos dice qué tipos de palabras son las que terminan con esta terminación, ¿no? Lo más común es encontrarlo en verbos de regulares, ¿ok? En el pasado simple. Por ejemplo, played, lived, rained. Estos son algunos verbos que llevan la terminación ed. Played, dijimos que es. ¿Qué significa? Jugar o En tocar un pasado. instrumento. En pasado. Jugué. ¿Ok? Lived. Viví. Viví. Rained. Llovió. Llovió. Excelente. Y también lo encontramos en past participles. Recuerdan que el día de antier, perdón, les indiqué que hay tres formas de un verbo: presente, pasado y pasado participio, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, aparte de que los podemos encontrar en los pasados simples, también los podemos encontrar en los pasados participios. Hay verbos que tienen ambas formas, pasado simple y pasado participio. Por ejemplo, work, work. El verbo trabajar. En presente es work, pasado simple es worked y el participio es worked. Aquí, si se dan cuenta, no cambia. Entonces, aparte que los podemos encontrar en estos dos tipos de verbos, los podemos encontrar en adjetivos. ¿Recuerdan qué era un adjetivo o qué es un adjetivo? What is an adjective? ¿Qué es un adjetivo? Description. Una característica. Ok, description, una característica, muy bien. Ok, perfecto. Un adjetivo es algo que utilizamos para describir a una persona, a una cosa, a un animal o a nosotros mismos. Por ejemplo, después de un día de mucho trabajo, ¿cómo se siente? Tired. Cansados. ¿Cómo? Tired. Tired. Cansados. Tired. Ok, ¿cómo dirían? Estoy cansado. I'm tired, ¿no? I'm tired. Muy bien. I'm tired. Entonces, aquí, tired no es un verbo, es un adjetivo. ¿Por qué? Porque nos está indicando cómo me siento y porque va después de el verbo to be. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de los adjetivos, por ejemplo, bored, ¿saben qué es bored? Aburrido. Aburrido. Tired, dijimos que es cansado. Y relaxed, Relajado. relajado. Relajarse. Entonces, en español decimos relajado. En español decimos cansado, aburrido, relajado. Entonces, todos los que terminen con esa terminación, pues son adjetivos. I'm tired, I'm bored, I'm relaxed. ¿Se les viene otro a la mente? ¿No? Tenemos este. Exhausted. Exhausted. Muy bien. ¿Qué es exhausted? Como agotado. Agotado. ¿Ok?
Si ponemos por niveles, primero tenemos tired y luego tenemos exhausted. Cansado, pero no mucho, y exhausted, agotado. Ok, entonces, si se dan cuenta, igual termina con ed. ¿Hasta aquí va quedando claro? Yes. Teacher. Confused. Ok, Confused. sorry. Can you repeat, please? ¿Alguien preguntó algo? No, confused podría ser. Confused. Confused. Can you repeat? Confused. Ajá, con F, Con F, F. U, S, E, D. Ah, ya, ya, ya. Con, No, es. ¿así? Es. Ok, excelente. Confused. Ok, igual es un adjetivo. Confused. Y si se dan cuenta, igual termina con ed. Perfecto. I'm confused. She's confused. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, de manera general, hay muchos tipos de palabras en inglés que terminan con ed. No solo los verbos, tenemos los verbos simples, los past participios y los adjetivos. Muy bien. Y pues hay una regla muy específica para esto. Aquí sí hay una regla como tal que nos indica las... Aquí nos dice que de manera general, la regla general de estas terminaciones, que solo le agregamos la terminación ed a aquellas palabras que son regulares o algunas palabras. Por ejemplo, aquí pues hay que aprendernos como tal cuáles son los verbos que son regulares y los que son irregulares. Entonces, una vez que ya sabemos cuáles son los regulares, solo le agregamos ¿qué? La terminación ed. Por ejemplo, rain pasa a rained. Cook, cooked. Wait, waited. ¿Ok? Son verbos o palabras que pues pasan a la terminación ed. Otra regla que tenemos son aquellos verbos que terminan en una consonante más la letra e. Dijimos que las consonantes son todas aquellas que no son las vocales. Entonces, si se dan cuenta, estas palabritas terminan con una consonante y la letra e. Entonces, ¿qué pasa aquí? Únicamente le agregamos la letra D. ¿Por qué? Porque ya tiene la letra E como tal. Entonces, live pasa a lived, dance, danced, smile, smiled, love, loved. ¿Okay? Entonces, consonante más letra E, solo le agregamos la terminación D. ¿De acuerdo? Luego tenemos aquellas palabras que son consonante, vocal más consonante. Por ejemplo, tenemos estas palabras. Las palabras que terminan en, por ejemplo, consonante, vocal consonante, y la sílaba final es stressed. ¿Saben qué es stressed? ¿Estresado? Estresado. Ok. Pero cuando estamos hablando de los verbos, se refiere al sonido que es la última palabra. Entonces, este caso es las consonantes. Si se dan cuenta, estas palabras terminan en consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a duplicar la última letra o la última consonante. En este caso, duplicamos la letra P, N, T. Por ejemplo, stop, stopped, plan, plant, admit, admitted. Okay, esta sería como una tercera regla. Consonante, vocal, consonante. Duplicamos ¿qué? La última consonante y agregamos ¿qué? La terminación ed. ¿De acuerdo? Y pues bueno, tenemos otra regla que son las palabras que terminan en las letras W, X o
Y. Por ejemplo, aquí pues nos dice que aquí no vamos a duplicar la última letra como sucede en este caso, ¿no? Aquí únicamente vamos a agregar la terminación ed al final. Por ejemplo, tenemos estas palabras como play, fix, snow, que son palabras que terminan en Y, X y W. Aquí solo agregamos la terminación ed. Play pasa played, fix, fixed, snow, snowed. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? No. No. No, teacher. Ok, muy bien. Excelente. Luego tenemos estas últimas dos reglas que nos dice, ¿qué nos dice? La última sílaba no es, is not stressed. Aquí nos dice, two or more syllables and final syllable is not stressed. Do not double the final letter. Hay algunas palabras que pues ya tienen estas letras como tal, ¿no? Son palabras que stress. Stress nos referimos al sonido que hacen al momento de pronunciarlas. Happened, opened, visit, visit. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Únicamente agregamos las terminaciones ed. Happen pasa happened, open, opened, visit, visited. ¿Okay? Aquí solo le agregamos las terminaciones. Y por último, tenemos esto. Si saben, pues el inglés es un idioma que se habla en muchos países y pues los más comunes que digamos son el inglés americano y el inglés británico. Y pues hay una similitud entre algunas palabras y hay muchas palabras que son diferentes, pero que significan básicamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dicen vocal más la letra L. ¿Qué pasa? En el inglés británico tenemos que duplicar la letra final, en este caso la letra L. Por ejemplo, equal termina en L, travel termina en L y control termina en L. ¿Qué pasa? Que vamos a duplicar la última letra y agregamos la terminación. Equal, equaled, travel, traveled, control, controlled. Ok, ¿qué pasa aquí? En el inglés americano no se duplica la última letra a menos que sea una letra que está estresada. En este caso quiere decir el sonido que produce. Por ejemplo, equal, si se dan cuenta, solo tiene una L en el inglés americano. Travel, igual una L. Pero control es una palabra que es stressed. Por lo tanto, se duplica la doble L. ¿Ok? ¿Sí conocían esas diferencias del inglés americano y británico? No, ¿No? teacher. Ok, entonces, pues esto depende mucho del inglés que ustedes quieran hablar, ¿no? Hay como una regla muy específica de que nos diga, ¿no? Pero si están hablando, al momento de hablar o pronunciar, no se nota esta diferencia, únicamente en la manera escrita. Entonces, usualmente el inglés que se enseña es el inglés británico, entonces nos vamos a enfocar más en este tipo de escritura, ¿no? Pero eso no quiere decir que no vayamos a aprender esto, ¿ok? Es importante siempre hacer las diferencias y recalcarlas para, pues, quede más claro esto, ¿ok? Any questions? No, teacher, all right. ¿Los demás? No. Muy bien. Ok, vamos a poner en práctica eso que acabamos de ver. Aquí tengo unas oraciones. Sorry. Ok. ¿Las pueden ver? Yes. Yes, teacher. Ok. Muy bien, aquí tenemos 8 oraciones diferentes, que son oraciones que las van a hacer en pasado. Entre paréntesis pueden darse cuenta que tenemos distintos verbos.
verbos que terminan con pues, terminaciones muy diferentes, ¿no? Con las que acabamos de ver. Entonces, los verbos que están entre paréntesis son los que ustedes van a conjugar en pasado. ¿De acuerdo? Any questions? No. No. Ok, No. pueden hacerlo. Tienen 5 minutos para hacer esto. Y ahorita lo revisamos. ¿Vale? ¿Tienen preguntas del vocabulario? Me dicen. Finish. I already finished. Excellent. Have you all finished? ¿Todos terminaron? Yes. Okay, excellent. So let's check your answers, please. Okay, so we have a number 1. Number 1 says
Please, can you read? The cat escaped for the garden. Okay, the cat escaped from the garden. ¿Cuál fue la terminación que pusiste? ed. Okay. Cat escaped like this? Yes. Okay, excellent. The cat escaped from the garden. What does it says? ¿Qué dice la oración? El gato Escapó escapó del- del jardín. Okay, excellent. El gato se escapó del jardín. From the garden. Muy bien, excellent. ¿Todos lo tienen así? Yes. Yes. Muy bien, excellent. Luego, number 2, Gemma, please. They agree with me about the album. Okay, ¿con la terminación cuál fue? ed. ed. Like this? Yes. Okay, excellent. ¿Qué dice? Ellos estuvieron de acuerdo conmigo sobre el álbum. Muy bien, ellos estuvieron de acuerdo conmigo sobre el álbum. They agreed with me about the album. Excellent. Mariana, please, number 3. He tried to start the car. Okay, ¿cuál es la terminación que pusiste? Quité la Y y puse ed. Okay. Aquí, okay, muy bien. Like this. Yes. Okay, aquí si se dan cuenta cambiamos la Y por una letra I y agregamos la terminación. He tried to start the car. ¿Qué dice la oración? Él intentó iniciar el carro o... Iniciar el carro o encender el carro. Depende cómo lo digan. He tried to start the car. Muy bien. Luis, number 4. We enjoy the fanfare a lot. Okay, we enjoyed the fanfare a A lot. lot. ¿Qué dice la oración? Disfrutamos mucho de la feria. Ok, disfrutamos mucho la feria. Excelente. Number 5, Gemma. Tell me what happened. Okay. Tell me what happened. Like this? Yes, ed. Excellent. Mariana, number 6. She stopped at a zebra crossing. Ok, aquí, ¿qué hiciste? P ¿Qué hiciste? and ed. Ok, excelente. Aquí duplicamos la letra P, la última consonante. She stopped at a zebra crossing. ¿Qué dice la oración? Do you Ella know what detuvo is? el cruce de la cebra. Ok. Aquí lo podemos traducir literalmente que decía el cruce de la cebra. Pero, ¿qué es un cruce de una cebra? I don't know. Por ejemplo, no sé cómo lo conozcan ustedes. El cruce de peatones. El que está en las carreteras. Ah, yes. Ok. ¿Así lo conocen? Sí. 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 Okay. El cruce de peatones. Entonces eso se llama zebra crossing. Zebra crossing es un tope, perdón, sí, el tope de peatones. Un cruce de peatones, perdón. Ok, muy bien. Number 7, Luis. I carried on working until late. Okay, ¿cómo queda el verbo? Y ed. Solamente la agregué. Like this? Yes. Okay, excellent. I carried on working until late. ¿Qué dice? Yo seguí trabajando hasta tarde. Seguí trabajando hasta tarde, muy bien. Y por último, Gemma. Alfie, ¿cómo sería Alfie? Pilot, he's driving Tesla. Ok,
Like this? Yes. Okay, repeat it. Alfie. Failed. No, bueno, Alfie. Sí, Failed his driving test again. okay. Alfie failed his driving test again. Failed. Ok, muy bien. Failed. Ok, entonces vamos a repetir todos después de mí cómo pronunciamos estos verbos. Empezamos con escaped. Escaped. Escape. Escape. Agreed. Agreed. Tried. Try. Try. Okay. Enjoyed. Enjoyed. Happened. Happened. Stopped. Stop. Okay. Stopped. Stopped. Okay. Carried on. Carried on. Carry on. Carried on. Okay. I carried on working until late. Muy bien. Y failed. 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 Okay. ¿Qué es failed? Falló. Falló. Si lo ponemos en un exámenes, reprobó su examen. Ajá, reprobó el examen de manejo otra vez. Ok. O lo falló. Depende cómo le digamos. Muy bien. Vamos a ver esto rapidito, es que se acabe la clase. Tenemos estos verbos, ¿no? Creo que no estaban en las reglas, pero veo que lo hicieron muy bien. Aquellos verbos que terminen con la Y, cambian a una I, se le agrega la terminación ed. ¿Sí, no? ¿Sí sabían esto? Sí. Por ejemplo, cry. ¿Qué es cry? Llorar. Pasa a cried con la terminación ed. Fly. ¿Qué es fly? Volar. Volar pasa a Flight. try, intentar, pasa a tried. Okay. Entonces, los que terminen con la Y, pues la eliminamos y agregamos una I latina y agregamos la terminación ed. ¿De acuerdo? Yes. Okay, guys. So far, do you have any questions de todo lo que vimos el día de hoy? No, teacher. Okay, so please tell me one thing that you learned today, please. Mariana, what do you learn today? I learned two endings in the past simple. Okay, excellent. Gemma, what did you learn today? I learned the past simple and structure in at 80. Okay, excellent. And Luis? I learned the difference topics and using ed. And I learned as well the exercise true or false. That's it. Okay, excellent, guys. Okay, so básicamente solo aprendimos o vimos un poquito de manera más detallada lo que es el past simple y para qué se utiliza. Y aprendimos vocabulario extra como las time expressions o expresiones extras para detallar más nuestras oraciones. Okay, any questions? No. Okay, guys. So I think time's up. So see you next week. Okay, so in case you have any questions. Okay, so see you guys. Thank you so much. Have a wonderful night. See you. Bye bye. Have a nice weekend. Thank you. Bye.